Continuamos en esta conferencia acerca de las células. Es para mí un privilegio poder estar con ustedes, acompañándoles y de esa manera podernos edificar y dar respuesta a este momento difícil que estamos pasando. Pero gracias a Dios que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero en esta ocasión hablar acerca de la importancia del liderazgo en tiempo de crisis. ¿Qué tipo de líderes debemos ser en las células, en las diferentes áreas de servicio a la congregación? Porque es cuando surgen las crisis donde somos probados. Las crisis, como bien lo sabemos, no solo son amenazas, peligros, esas situaciones que llegan para golpearnos y para derribar todo aquello que se ha estado edificando. Las crisis también son oportunidades. Y esa es la visión importante, la visión que debemos de tener para entonces enfrentar o afrontar esas adversidades y poder seguir ministrando en medio de las crisis. Es decir, vamos a hablar acerca del tipo de líder que se necesita en época de pandemia. Primeramente, quiero hacer mención a una interesante historia que nos habla de que el carácter es revelado en la crisis. Y no como a veces se piensa que en la crisis se forma la persona, se forma el carácter. Eso es un mito. No es la crisis la que forma el carácter, sino que en medio de ella el carácter es revelado. Ningún soldado gana una batalla sin antes haber experimentado disciplina en los ejercicios militares que se practican. Ningún atleta recibe una medalla, jamás ocurrirá, sin antes haber pasado privaciones y años de entrenamiento. Entonces, la crisis solo hace relucir el carácter. Por ejemplo, hay una historia muy interesante que refiere a un acontecimiento sucedido en las costas orientales de Sudáfrica. Allí fue en donde se acuñó una de las frases más famosas entre los hombres de mar, cuando el buque de transporte británico Viking chocó contra un arrecife. Eso ocurrió en el año de 1852. El oficial al mando de la nave tuvo el temor de que los botes salvavidas que acogían a las mujeres y los niños naufragaran si los marinos también se apiñaban con ellos. En consecuencia, él pidió a sus hombres que se mantuvieran firmes y se hundieran con el barco. Increíblemente a lo que pudiéramos pensar, porque cuando hay pánico las personas reaccionamos de diversas maneras. Pero ante esa indicación,
nadie se movió de aquellos hombres de alta mar. Lamentablemente hubo 455 ahogados. Esa disciplina del Bikkerhead y las palabras legendarias, las mujeres y los niños primero se han convertido desde entonces en una parte sagrada de la cultura marinera, en una prueba de valor frente a la muerte. Es una demostración de calma en medio de la crisis, producto de un carácter forjado para enfrentar situaciones conflictivas. Ese relato ha sido tomado de Calma en la Crisis, redactado por José Mendoza. ¿Qué le parece a usted esa referencia, esa anécdota? ¿No cree que habla mucho acerca de este momento de pandemia? En donde no se trata de escapar, de renunciar, de decir yo no quiero, no puedo continuar, voy a pensarlo bien. Se trata de que nuestra formación cristiana que tiene lugar desde el momento que nos entregamos a Cristo, allí hemos venido en el proceso de pasar de ser un creyente a ser transformados a través del tiempo en verdaderos discípulos. Y la evidencia de un verdadero discípulo de Cristo es que se asemeja a Él. Entre más nos parezcamos, nos acerquemos a ir cobrando esa imagen del Hijo de Dios, pues seremos mejores discípulos. No podemos ser solo creyentes. El creyente es aquel que no tiene un carácter formado. Solo tiene la idea, el conocimiento salvador de Jesucristo, pero incluso viven al margen, los creyentes, del señorío de Jesús. Cuando nos entregamos al señorío de Cristo y hacemos que la vida gire en torno a Él y no que lo haga en torno a nosotros, es cuando va a ocurrir lo que el Señor dijo cuando llamó a aquellos que le escuchaban, diciéndoles: el que no se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día y venga en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, esa formación cristiana que ha tenido lugar a través de los días, semanas, meses y años, ahora, en los momentos de crisis, debe de evidenciar el carácter del Hijo de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando llegó el tiempo, según nos relata el Evangelio de Lucas, en que el Señor habría de ser recibido arriba, pero antes tendría que ir a la cruz? Dice la Biblia que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sabía lo que le esperaba, porque el odio de los adversarios se incrementaba cada vez más. Sabía también que debía de morir para ser autor de salvación. No podía evitar, el tiempo se había cumplido. Y entonces él, con el carácter que había sido formado en el conocimiento de las Escrituras y en la entrega a la voluntad del Padre, estuvo dispuesto a afrontar esa situación tan difícil y la enfrentó solo, porque todos sus amigos le dejaron, le abandonaron. En la carta a los Colosenses encontramos el llamado que hace Pablo a Arquipo. Le dice: decida, Arquipo, mira que cumplas
el ministerio que recibiste en el Señor. Hablé un poco de eso en el tema anterior, pero hay dos palabras clave en ese llamado con voz audible, porque el Señor se lo hace escuchar a Arquipo a través del escrito de Pablo, pero por medio de la difusión de la iglesia de Colosas y de la Odisea. Fue muy sonoro el llamado. Pero en esa frase, decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Dije que hay dos palabras clave. Decid es un imperativo, pero luego hay otra palabra que dice mira. Es un llamado de atención. Es una palabra que está procurando hacer reflexionar a Arquipo y ahora a nosotros, para que él interiorice, reflexionando y saque conclusiones. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pero esa palabra que expresa un llamado de atención es como que le estuviera diciendo el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué clase de líderes se necesitan hoy en tiempos de pandemia? No aquellos de desenfocarnos de la visión de Dios. Hay que tener clara cuál es nuestra misión y entonces la visión no la vamos a perder. No perderemos el norte. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué es lo prioritario? La vida es un don de Dios y Él nos la ha dado para que la administremos en mayordomía. Pero la vida consta de tiempo. Entonces, ese tiempo que debemos bien administrar, ¿en qué lo estamos empleando? ¿Qué estamos haciendo con él? ¿Hacia dónde van nuestros esfuerzos? Otra pregunta, ¿cómo estás empleando tu tiempo entonces? Esa bendición de vivir cada día, ¿cómo la administramos? ¿Qué hay de los dones que nos han sido dados? ¿Están siendo debidamente ejercidos? No puede ser que seamos como el hombre que no sabía que en su campo había un tesoro. Alguien lo encontró, por fortuna, por así decirlo, y al dar con ese hallazgo valioso lo enterró y fue y vendió todo lo que tenía para comprar el campo, porque sabía lo que poseía. A veces nosotros comenzamos a desvaluarnos porque nos olvidamos que Dios ha depositado un tesoro en nosotros. Son esos dones, pero no podemos olvidarlos y negociar la vida como que si no valiera. Somos valiosos, cada uno es importante y valioso porque hemos recibido de Dios dones. Otra pregunta a la cual hay que dar respuesta, ¿nos estamos relajando? Esa distensión que quizás se dio porque nos confinaron y nos prohibían salir, nos relajamos al punto que quizás estamos adormecidos, estamos muy cómodos. No puede ser, Dios urge de nosotros. Por eso en ese versículo de Colosenses 4:17 se le dice al equipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Otra pregunta a la que debemos dar respuesta es, ¿hemos perdido la pasión que antes reflejábamos hacia la persona del Señor? La pasión es un deseo intenso y eso ocurre cuando comprendemos que hemos pasado de muerte a vida, cuando el perdón de Dios nos ha sido dado, cuando hemos sido adquiridos por Él y somos de Él nada más y tenemos su paz
y tenemos su esperanza y tenemos la vida eterna, pues hay un deseo vehemente por agradarle, por servirle fielmente, por honrarle. Esa pasión que antes se reflejaba, ¿qué de ella? No se puede apagar. El Señor está cerca, está con nosotros, y el profeta Isaías dijo que Él no apaga el pábilo que humee. Hay tanta necesidad en una humanidad que gime y llora, que no es el tiempo para lamentarnos, cuidarnos al extremo de quedarnos al margen del servicio sacrificial. Al contrario, ¿no nos conmueve el sufrimiento de la gente? Los relatos de la historia de la iglesia nos hablan de las pandemias que en determinados momentos los cristianos enfrentaron. Cuando, por ejemplo, la peste bubónica se hizo presente en Europa, las personas de dinero huían de las ciudades hacia el campo y se llevaban con ellos a los médicos. Dejaban a las demás personas a su suerte. Y ante el sufrimiento de quienes eran contagiados, la iglesia respondió, ellos no huyeron. Con pocos recursos, ellos enfrentaban la pandemia y servían a los demás, ayudándoles a tener esperanza, a poder confiar en el poder de Dios y a poder utilizar los recursos médicos, medicinas naturales, que estaban disponibles. Pero la iglesia sirvió a las personas y no huyó, no se escondió, sino ella comprendía que debía de imitar a aquel del cual el libro de los Hechos dice que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. No debemos de perder la visión. ¿Qué clase de líderes hoy se necesitan? En el capítulo 11 del libro primero de Samuel, se habla acerca del momento cuando un amonita, un líder amonita, quiso someter a los moradores de la ciudad de Jabes de Galaad. Saúl recién había llegado a ser elegido rey, como primer rey sobre el pueblo de Israel, pero aún no se consolidaba su reino. Y Naas, que significa serpiente, amonita, llegó para doblegar a los moradores de Jabes de Galaad, una ciudad de Israel. Y les dijo, hagan un pacto conmigo. Y ellos dijeron, haremos un pacto, hagamos una alianza, dijeron los moradores de Jabes de Galaad. Ellos no tenían el carácter para enfrentar al adversario a causa de que estaban dependiendo de un líder que no estaba consolidado y que no les daba protección, seguridad. Fue entonces cuando Naas, amonita, les dijo, este es el pacto, que cada uno de ustedes saque su ojo derecho y pongan esa afrenta en Israel. Pero ¿qué significaría que los moradores de Jabes de Galaad quedaran tuertos sin su ojo derecho? No podrían ser más útiles para la guerra, porque ocurría que con la mano izquierda se levantaba el escudo en el combate
con la mano derecha se empuñaba la espada. Y la visión periférica ocurría a través del ojo derecho. Eso le permitía ver el panorama al guerrero y enfrentar a su enemigo. Pero sin su ojo derecho no tendrían visión. No podrían pelear. Estarían derrotados porque quedarían inútiles para pelear las batallas. Pues el diablo es lo que procura. Utiliza las adversidades. Es muy sagaz. No que esta pandemia la haya generado él, pero aprovecha las coyunturas, aprovecha todos los momentos y quiere que nosotros, por A o B razón, perdamos la visión. Al contrario, nuestro compromiso tiene que ser con Dios, de conservar su visión, el pacto que aquel que tiene dominado al mundo entero, porque así dice la Biblia, que el mundo entero está bajo el maligno, quiere hacer con nosotros es que perdamos la visión. Y entonces nos ocupemos de nosotros mismos y vayamos pasando la vida al punto que ésta llegue a su final o Cristo venga tomando una actitud escapista. No podemos nosotros ostralizarnos, aislarnos, sino debemos de mantener esa visión, la visión de Dios. Ante un mundo necesitado, no podemos nosotros sino comprender la importancia que el liderazgo tiene en este tiempo de crisis. ¿Cómo no perder la visión? Teniendo claro que Dios nos ha llamado para pelear sus batallas, que somos sus guerreros, que el establecimiento del reino de Dios debe continuar en ese aquí y ahora, en esa escatología inaugurada que es denominada el ya, pero todavía no. Es decir, el reino de Dios ha llegado y será pleno cuando Jesucristo regrese y lo instaure de esa forma total, absoluta. Pero entre tanto eso ocurre, su reino debe seguir siendo expandido. Y nosotros somos llamados a comprender cuál es nuestra misión. La razón por la que estamos en esta vida no es porque nacimos para crecer, para multiplicarnos y luego morir. La razón por la que hemos nacido es porque Dios nos ha hecho líderes. Y el líder es el que va a la vanguardia, no el que se rezaga, no el que va a la retaguardia. El líder es quien influye. Y con Cristo en nuestra vida, somos personas influyentes. Y habiendo tomado un liderazgo o habiéndolo recibido de parte de Dios, no podemos nosotros sino tener clara cuál es nuestra misión en esta vida. La misión es esa tarea que debemos de llevar a cabo, comprendiéndola. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Y Dios es un Dios que nos habla y nos dice cuál es la razón por la que nos ha llamado. Otras personas la reconocen y la confirman, pero la convicción está en uno. Y esa misión es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, es decir, hacer la obra de Dios como nosotros lo decimos, no es ocuparnos en algunas cosas. Por ejemplo, que por ahí leo la Biblia, importante, oro, también necesario, pero no saber cuál es la dirección que en la vida debemos de llevar a favor de las demás personas. Si tan solo lográramos dar esperanza a una sola persona, y si esa es nuestra misión, llevar esperanza solo a uno, entenderíamos, como dijo Martin Luther King, que no hemos vivido en vano.
porque lo que acabo de mencionar es una frase que ahora cito. Si en esta vida solo lograra dar esperanza a una persona, no habría vivido en vano. Entender qué es lo que debemos hacer y dedicarnos a ello sin claudicar, sin renunciar, sin echarnos para atrás. Esa es la voluntad de Dios y eso es hacer la obra de Dios en estos tiempos tan difíciles. Entonces, en tiempos de crisis, el liderazgo es importante. Y el tipo de líder que se necesita en esta época es aquel que tiene carácter, que es formado en la transformación de creyente a discípulo. Es aquel que se disciplina y mantiene los principios, son innegociables. El tipo de líder que se necesita en esta época es aquel que entonces mantiene la visión y no cede y no cae en negociaciones que le van a impedir perder la visión, sino que mantiene la visión de Dios y está dispuesto a cumplirla a toda costa, para que al término de la vida podamos decir, como está escrito, Pablo lo menciona: he peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pero ¿qué significa guardar la fe? No significa que algo está dentro de nosotros y queda intacto. Guardar la fe es obedecer en todo lo que Dios quiere para nosotros. Guardar el compromiso con Dios. Guardar esa fidelidad para con Él. Entonces, yo te animo para que continúes, porque tú eres el tipo de líder que se necesita en medio de la crisis. Que Dios les bendiga a todos. Quiero orar para finalizar. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos has concedido. Gracias por estas enseñanzas que vienen de ti, Señor. A través de ellas has hablado a nuestra vida. Yo te pido que ahora podamos responderte a ti, Señor, como tú esperas, para que tu palabra, la cual ha sido ahora mencionada, proclamada, no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú les has enviado. Gracias por la vida de cada pastor, de cada pastora, de cada líder, de cada uno de aquellos que tú has llamado y en tiempos difíciles tú esperas que demos lo mejor para ti. Ayúdanos, Señor. Socórrenos. Bendice tu iglesia, que cual poderoso gigante se despierte, se levante y conquiste como ese ejército que somos. Tu iglesia, los tuyos, Señor. Que podamos vivir para la gloria de tu nombre, para honrarte, servirte fielmente. Gracias, tu mano extiende a favor de cada vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.